meses atrás acaba de publicar un libro sobre ella, que no se sabía mucho, en la cual parece que ella declaraba, no sabría decir si los 7 años que estuvimos separados, o sea, 2 años y medio juntos, después él se fue a buscarse la vida, no fueron de un amor más intenso que el de aquellos 28 meses juntos, porque ni un solo día pude olvidarme de la pasión que nos abrazaba. ¡Qué linda! ¡Wow! Realmente estaba enamorada y, como le digo, hasta el final, ella murió, cuando murió Cervantes, profesó en la orden de las Trinitarias, o sea, se hizo monja, y después falleció 10 años después que Cervantes, y fue enterrada junto a él en el convento de las Trinitarias. Como ven, hay una lápida en el convento que dice: en este monasterio están Miguel de Cervantes, doña Catalina Salazar, así como Marcela de San Félix, que era la hija de Lope de Vega. Justamente, válgame Dios, ahora sí, justamente Lope de Vega fueron los grandes enemigos con Cervantes, y ella, Catalina, fue la que defendió cuando Cervantes andaba por ahí de sus trabajos, que después vamos a ver, fue la que defendió contra las ofensas de Lope de Vega, que estaba en Madrid. Incluso cuando escribió un poema llamándole cornudo a Cervantes, Lope de Vega, era un malvado. Dicen un poco que quizás tenía un poco de envidia, sobre todo, no ahora, sino después, cuando ya leyó don Miguel de Cervantes, el libro, ya parece que hubo un poco más serio. En todo caso, era más respetuoso don Miguel de Cervantes con él que viceversa. Resulta entonces que ya está casado, tiene un dinerito, la esposa había sacado una pequeña renta, y entonces publica la primera, digamos, gran obra, que es La Galatea. Si se acuerdan bien, la Galatea era un personaje también de la mitología. Acuérdense que había un rey de Chipre que se llamaba Pigmalión. Este rey de Chipre era bastante exigente con las mujeres, parece que no le gustaba ninguna de las que tenía por allí, entonces decidió no casarse. Pero claro, no se casó y después estaba medio aburrido. ¿Qué hacer? No había televisión. ¿Qué hacemos aburrido? Entonces, como le gustaba la escultura, empezó a esculpir a la figura de una mujer. Y ahí se dedicó días, horas, hasta que hizo una obra tan perfecta que se enamoró de ella. Y entonces fue a pedirle a Artemisa, la diosa del amor, que por favor, mire lo que he hecho, que le diera vida. Y en efecto le dio vida, y esa es Galatea. Todo eso lo debía saber Miguel de Cervantes, por eso que puso el título de Galatea a esta obra, en donde trata de una hermosísima pastora, pero como todas las heroínas de Cervantes, era hermosa, pero también era discreta, inteligente, de buen juicio, honesta y bondadosa. De ella están enamorados dos pastores, bueno, pastores no pastores reales, sino esos pastores de la ideología, hablando de amor todo el día, no tenían nada que hacer, no tenían ningún problema. Y entonces a Galatea la presenta, sí, muy hermosa, pero adora su independencia y no quiere verse sujeta al yugo amoroso. Así es que un poco esa mujer, en esa época modernísima, mujer que nos pinta don Miguel. En el fondo es un estudio psicológico del amor, que, acuérdense de León Hebreo, lo que hablamos en Inca Garcilaso, los diálogos de amor de León Hebreo, el neoplatonismo era famoso en esta época, y él colaboró haciendo este estudio psicológico del amor. Pero había que mantener a la familia, había que trabajar en algo. Resulta que pasa de Madrid a Toledo, a La Mancha, Sevilla, es comisario de abastos de la Armada Invencible, o sea que tenía que ir recogiendo, pidiendo de un lado para otro. Después es recaudador de impuestos atrasados, los curas les comulgan, dice que los comulgan hasta 3 veces porque era su celo recaudatorio excesivo, iba exigiendo que le dieran cosas. Total que una vida, como ven, muy agitada, buscando siempre el sobrevivir. En todo eso estuvo, dicen que 3-4 veces en la cárcel. Estuvo aquí en la cárcel de Sevilla, estuvo en la Ramasilla de Alba, estuvo en Córdoba, y todo ese tiempo en la cárcel, de nuevo, viene a traerle a reflexionar, a recapacitar en su interior,
qué estoy haciendo acá, para qué es la vida, lo que había hecho. Entonces ya está dando vueltas en su cabeza a historias que después reflejaría en el papel. Decide entonces dedicarse de lleno a las letras, pero qué problema, él le entusiasmaba el teatro. Acuérdense, Lope de Rueda había visto esas obras. Ay, yo quiero ser igual, dijo. Pero estaba Lope de Vega. Lope de Vega era el genio. El mismo Don Miguel le llamaba a Lope de Vega monstruo de la naturaleza. Es un señor que dicen escribió 1500 obras de teatro. De ellas se conservan 700, pero igual, eran muchas, era un genio, era un monstruo. Entonces no podía hacer obra de teatro porque no podía hacer la competencia. Entonces se dedica él a pensar, ¿qué hago para hacer algo que yo sobresalga de todo el resto? Y es ahí cuando va madurando para hacer algo renovador y algo ingenioso. Sigue madurándolo, pero siguen los problemas familiares. Al final, Felipe III traslada la corte a Valladolid y entonces ahí lleva a toda su familia. Ya estaba la esposa, las hermanas, la hija natural, la sobrina, o sea, toda una familia muy grande y que tenía que alimentar. Cervantes era por entonces un hombre enjuto, delgado, de 58 años, tolerante con su turbulenta familia, poco hábil para ganar dinero, pusilánime en tiempos de paz. O sea que el pobre luchaba por sobrevivir, pero eran las dos cosas de Don Miguel. Por un lado esa lucha, ese enfrentamiento, pero por otro lado ese trabajo en su cabeza, madurando ideas, madurando escenas, madurando cosas. Tanto es así que en 1605, en enero, más bien parece que fue en diciembre anterior, pero en enero sale publicado en Madrid el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Libro encargado por un editor, o sea que ni él tenía dinero para publicar, y fue Francisco de Robles el que dijo: yo te pago la impresión, y fue el que lo editó en Madrid, en Juan Cuesta. Ese libro enseguida obtiene una fama enorme en toda España. Trata entonces, como todos sabemos, de Alonso Quijano, un señor que pierde la cabeza por los libros de caballería. Se decide a ser caballero andante, caballero de la triste figura, busca un escudero que es Sancho Panza y se dedica a aventurarse por el mundo, a desfacer agravios. Justamente fue muy bien recibido, pero como lectura caballeresca y cómica. O sea que, acuérdense que en esta época la gente había leído mucha novela de caballería, que eran famosas, esas aventuras, duendes, saltos y demás. Entonces, esto lo tomaron primero como una novela de caballería, pero cómica. Entonces eran las dos partes, fue una recepción muy interesante. Tanto que cuentan que Felipe III, el rey, paseando un día por cerca de la corte, vio a un escudero que estaba con un libro y muerto de risa. Y les dijo: miren, ese o está loco o está leyendo el Quijote. La fama que ya tenía entonces nada más salir el Quijote. Fue un éxito inmediato, según el mismo Cervantes, lo escribe 10 años después, en la segunda parte. Él mismo reconoce que había sido un éxito esta primera parte. En uno de los personajes, que es el bachiller Sansón Carrasco, dice entonces en la segunda parte: los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún Rocín flaco cuando dicen: allí va Rocinante. Es decir, que tuvo ese eco y se empiezan a imitar los personajes quijotescos. E incluso dicen que año y medio después, ya en Perú, hubo una fiesta y ya aparecía gente disfrazada de Don Quijote y de Sancho Panza. O sea que la fama se hizo muy rápida y fue muy veloz. Justo aprovechando entonces eso, otra de las obras que había ido pensando, publica las novelas ejemplares. Pongo ahí esta novela en especial, El coloquio de los perros, porque es una obra que, si Dios quiere, y si la directora de Asuntos Culturales de la Casa de España tiene todavía paciencia, porque es una lucha terrible para poder traer una obra de teatro y representarla en San Antonio. Hay una burocracia que, por favor, si se encomiendan a algún santo, por favor pídanle a ver si la burocracia
nos deja entonces representar esta obra de teatro que sería El coloquio de los perros allá en septiembre, y resulta que son dos perros, Cipión y Berganza, están en el hospital de Valladolid, que se llama, ¿qué título para un hospital? La Resurrección. Están en el hospital de la Resurrección y se ponen a discutir de la vida, de lo que habían hecho. Resulta que venían de Andalucía, habían estado en Sevilla, Córdoba, Granada, vienen ahora a Valladolid y por las noches parece que pueden hablar y se dedican a criticar la situación. Como se imagina, cómo anda el mundo, este tal hizo lo otro. O sea que es una obra muy interesante, crítica por supuesto, de manera risueña a la sociedad. En todo caso, esas novelas ejemplares fueron 12 famosas novelas ejemplares, seguro que muchos la conocen. Está Rinconete y Cortadillo, La Gitanilla, que hemos dicho que es una fanática, por ahí alguno. O sea que son novelas muy interesantes y nuestro amigo Don Miguel Saldívar, entonces, fue ahí cuando él, ya después de ver que había triunfado el Quijote, entonces con esta obra él se siente fuerte, se siente más orgulloso. Oye, yo he hecho esto y soy yo el que ha escrito todo esto. Sobre todo porque las novelas, que había sido una invención italiana, aquí en España no se conocían. Y entonces escribe así: que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras. Y estas son mías, propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la imprenta. ¡Qué bueno! Claro, eran plumas milagrosas, la parió su pluma. Entonces sigue con estas novelas ejemplares, pero sigue pasando necesidades, no tiene trabajo, con esto gana poco dinero, están vendiendo, y para colmo de males, resulta que aparece un Quijote de un tal Avellaneda en Tarragona. Un Quijote falso. Se imagina que él, con todo lo que había costado escribir la primera parte, con todo su trabajo, con lo que había sufrido, resulta que encima sale uno que es una imitación, una copia vulgar. Sigue entonces trabajando a pesar de todo y escribe Viaje del Parnaso. El Parnaso, esa montaña también mitológica, sagrada, donde vivían las musas, y entonces es una obra donde resume fantasía, autobiografía. Es ahí donde habla de su famoso hijo Promontorio, en esta obra central, y un poco se queja él de no haber sido lo que le hubiera gustado, un gran poeta. Dice, por ejemplo, yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta, la gracia que no quiso darme el cielo. Bueno, sigue trabajando igual, produce las 8 comedias y 8 entremeses nuevos, y sobre todo el famoso Retablo de las Maravillas. Ya no tenemos mucho tiempo para hablar, pero sí, una de las obras interesantes, pero son muchos más, son frescos de personajes y situaciones del siglo de oro. O sea que en cada una de las obras está criticando una situación, está criticando los celos, el amor, la gallardía, el rufián, el celoso, en fin, todo eso animado por la actualidad de esa época. Y ahí publica después, ya 10 años después, la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Resulta que gracias a los ingleses, por una vez los españoles tienen mucho que agradecer a los ingleses, que fueron los que descubrieron la grandeza del Quijote, porque en España, como hemos dicho, qué divertida, es una novela de aventuras, de risa, cómica. No, fueron los ingleses los que dijeron, oiga, esto es una obra de arte, esto es un español extraordinario. Tanto que dicen, en Inglaterra decían, de la pluma, hablando de las novelas ejemplares, dice, de la pluma elegante de ese famoso español, Don Miguel Cervantes. O sea que fueron ellos los que introdujeron al Quijote en la literatura universal como novela moderna.
Y es que es una novela donde, aparte del estilo del buen español, por eso se dice que la lengua de Cervantes es como decir el castellano, eso por un lado, pero por otro lado es que ahí reúne todo lo que puede reunir una novela. O sea que hay género épico, lírico, trágico, cómico, hay prosa, o sea, narración, hay verso, hay poesía, hay diálogo, o sea, hay teatro, hay discurso, chiste, fábula, filosofía, leyenda, y todo ello en forma de parodia, de irrisión. El pobre está perdiendo sus energías, o sea que al final apenas 10 años duró su vida más o menos productiva, activa, desde los 58 hasta los 68 del que fallece. Él, a pesar de todo, fíjense qué interesante, hasta el final, muy lúcido, mantiene su lucidez y hasta el final trabaja, escribe 2 semanas antes de morir, escribe entonces esta dedicatoria del último libro, Los trabajos de Persíles y Segismunda, al conde de Lemos. Dice: puesto ya al pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Y añade: ayer me dieron la extremaunción, hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, a pesar de todo. Bueno, muere Cervantes el 23 de abril, entonces hace 400 años, a la edad de 68, en la casa de Madrid, y es enterrado allá, pero está el gran problema de los huesos de Cervantes, o sea que él con su esposa fue enterrado en la capilla de las Trinitarias Descalzas, pero ¿dónde están sus restos? Porque este monasterio tuvo varias reformas, entonces se mezclaron. El año pasado, gracias a la alcaldesa de Madrid, se quiso buscar los restos de Cervantes. Entonces hubo excavaciones, se encontró un ataúd con las letras MC y dijeron: oh, ya está Miguel de Cervantes, pero no, era de otra persona mucho menor. Y al final, en esa cripta del convento hay los restos de 16 personas, hombres, mujeres y niños, así que se ha dejado de lado y no tendremos los huesos del pobre Cervantes. Pero lo que sí se quiere es que se promocione este barrio de las letras. Si van a Madrid, en la parte de Madrid de los Austrias, donde están nada menos que la casa de Cervantes, la casa de Lope de Vega, la casa de Góngora de Quevedo, las Trinitarias del convento, está la parroquia de San Sebastián, donde ellos iban a los oficios, está el corral de la Pacheca, que era la obra donde se representaban las obras del teatro de Lope de Vega, o sea que un centro cultural muy importante que se quiere promocionar. A eso sí les invito. A lo que no les invito es a ir un poco más lejos, a 49 años luz. Allí, si alguno va, está la estrella Cervantes con sus planetas Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Eso le han puesto esos nombres desde el año pasado, se obtuvo que tuvieran esos nombres y desde entonces figuran como otros grandes mitos clásicos que hay en el universo. De Cervantes, y ya con esto termino, pueden descansar. De Cervantes no se sabe nada, nadie hizo nada de él, nadie lo describió ni lo pintó. Existe este cuadro que es un supuesto retrato, pero no se sabe seguro. Lo único que se sabe de él es lo que él mismo dijo de sí, lo que él escribió. Y de nuevo le voy a pedir a don Miguel Saldívar que por favor nos lea en su nombre propio esta descripción que él hace de sí mismo. Pero qué honor. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de ojos alegres y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre 2 extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies.
Este, digo, que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni verán ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de feliz memoria. Bien, vamos a hacer entonces ahora una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar la música del Quijote con el maestro Terry Musca. ¿Dónde está el maestro Terry? ¿Dónde está el maestro? Ah, maestro Terry. Adelante. Un aplauso al maestro Terry. Él es de San Antonio, desde pequeño le gustaba la guitarra, así es que estudió con grandes maestros españoles, argentinos también, y ha sido profesor de guitarra, ahora es profesor emérito de San Antonio College, creo, sí, y ha dado muchos conciertos, ha publicado muchos discos, y tenemos el agrado de que nos va a interpretar algo con vihuela y algo de la época de Cervantes. Sí. Thank you. Gracias. Buenas noches. That concludes the Spanish part of my presentation. So excuse me for speaking in English. This instrument I'd like to talk about a little bit tonight. Very short comment. This is the vihuela, and it was the most popular instrument in Spain in the 14th and 15th century. The term vihuela refers to the figure-8 kind of shape of the instrument, early guitar kind of shape. And there were really 3 types of this instrument. One was called the vihuela de arco, which was the bowed vihuela. Then we had the vihuela de mano, which is this, played with, first of all, the plectrum or pick, and then also played with the fingers. Now, once the instrument was played with the fingers, then we could get into polyphonic music and more complex music. It was used for folk singing, or singing the national tunes and the popular tunes. The first time we have any kind of recognition of the instrument was at the wedding of Ferdinand and Isabella, but it had been used prominently in Spain before then. As we get to the middle of the 16th century, the instrument takes on more importance, and 7 composers and vihuelas wrote books of music for this. So this was popular about the time that Cervantes was a young man, at any rate. Now there were 7 books of music published, and then suddenly toward the end of the 16th century, the instrument seems to have just vanished, and we don't hear any more about it. But it was a very popular instrument at that time. And it's been resurrected lately with the early music movement. So I'd like to play something for you right now. The piece is called Variations on Guardame las Vacas, which means, if you can understand it, protect my cows. Guardame las vacas. And this was the first piece written in the theme and variations form. So what we hear first is the folk song, Watch Out for the Cows. And following that, we hear variations then on that theme. And this is by Luis de Narvaez. If you can't hear this, I'll walk around like a mariachi. The
Seguimos entonces, gracias, muy lindo. Parece que en España en esa época era el instrumento, digamos, más digno, la guitarra del pueblo bajo, el cambio. Entonces, ahora vamos a continuar y tenemos el gusto de presentar a don Guillermo Menéndez Puente. Él es español. Tanto, igual aplausos antes que después, pero sí, se los merece. Él es entonces del Instituto Cervantes. Algunos dicen que le ha llamado la atención, y sí, el Instituto Cervantes está aquí ya en San Antonio. Él es uno de los profesores. Está, como ven ahí, en la Universidad de Texas A&M, aquí en San Antonio. Él representa al Instituto Cervantes y él entonces nos va a hablar de ese... El Quijote es algo más que dos molinos de viento. Con ustedes, don Guillermo. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Pues no quiere. Prefiero el método antiguo, sin micrófono. Tenía una profesora que usaba el micrófono, entonces no tengo buena experiencia. Bueno, lo primero quiero agradecer a la Casa de España por la invitación a participar en este magnífico acontecimiento de celebrar o conmemorar a Cervantes y al Quijote, y también a la Biblioteca Central de San Antonio, al doctor Moreno, por su representación y por la invitación, a su maravillosa esposa, Katy, gracias. Y bueno, pues a mí me propusieron hablar de la parte difícil. Claro, porque se trata de hablar de la importancia del Quijote.